Estudiar el verbo puede parecer difícil, pero no lo es. En realidad nosotros sabemos mucho del verbo y otras clases de palabras, precisamente porque las usamos. En este video vamos a aprender un poco más de eso que ya conocemos y veremos también por qué decimos que el verbo es una categoría gramatical muy accidentada. Primero vamos a definirla. El verbo es la palabra más importante de una oración porque consiste en el evento que la oración quiere comunicar. Si queremos que la comunicación se dé, debemos ser precisos en la enunciación del verbo que anuncia ese evento. Por otro lado, este evento puede ser una acción, un estado o un proceso. Un ejemplo de acciones puede ser correr, saltar, romper. De estados, permanecer, estar, ser. Y de procesos, crecer, madurar y construir. Los verbos se clasifican en transitivos cuando en la oración necesitan que los suceda un complemento o intransitivos cuando pueden valerse por sí mismos en la oración. En otras palabras, los verbos transitivos necesitan ir unidos a un sintagma. Por ejemplo, Juan compró una maceta. Si decimos Juan compró, nos quedamos con la duda de qué compró. En cambio, los intransitivos no necesitan ese sintagma. Por ejemplo, Juan robó. No necesitamos saberlo. Sin embargo, en el uso es común transitivizar verbos que son intransitivos. Por ejemplo, Juan robó una maceta. Existen 3 conjugaciones. Así llamamos a las distintas terminaciones que puede tener un verbo en infinitivo. Ellas son: la primera, infinitivos terminados en ar. El modelo es amar. La segunda, infinitivos terminados en er. El modelo es temer. Y la tercera, infinitivos terminados en ir. El modelo es partir. Ya vamos a ver por qué les decimos modelos. Algunas palabras, la mayoría, tienen estructura interna, es decir, las podemos dividir en partes. Es el caso del verbo, que tiene una raíz y una desinencia. La raíz es la primera parte de la palabra y es la que aporta el significado del verbo, es decir, cuál es la acción que expresa. Y la desinencia es la terminación de la palabra e indica las características gramaticales, los accidentes, número, persona, tiempo y modo. En otras palabras, quién realiza esa acción, cuándo y cómo la realiza. Por ejemplo, en el verbo corríamos, que ya está conjugado, la raíz sería cor y la desinencia íamos. Pero ¿cómo identificar la raíz del verbo? Es muy sencillo. Primero debemos buscar su infinitivo. El infinitivo de corrió es correr. Luego separamos la raíz y la desinencia del infinitivo. En este caso es cor, la raíz, y er, la desinencia. El verbo conjugado, si es regular, tendrá la misma raíz. Entonces vemos que la raíz se repite tanto en su infinitivo, correr, como en el verbo conjugado, corrió. Esta raíz, como el verbo correr es regular, se va a repetir en todas las conjugaciones del verbo correr. Yo puedo decir corríamos, como el ejemplo anterior, y la raíz es cor. Puedo decir también correremos, la raíz sigue siendo cor. Ahora vamos a ver por qué decimos que el verbo es una clase de palabra muy accidentada. Así como los sustantivos poseen género y número, según los cuales cambian su terminación, los verbos también se encuentran afectados por factores que los modifican. A esos factores llamamos accidentes, que podemos comparar no con un choque de automóviles, sino con los accidentes geográficos, por poner un ejemplo. Los accidentes del verbo son el modo, que expresa la actitud del hablante con respecto al contenido de su enunciado, distinguiendo los grados de certeza que se le atribuyen. Los modos son indicativo, subjuntivo e imperativo. Los verbos en indicativo van a expresar acciones que realmente ocurrieron, ocurren o ocurrirán. Los verbos en subjuntivo expresan deseo, posibilidad, duda. No sabemos si realmente esas acciones ocurren o van a ocurrir. Y el tercer modo es el imperativo, que expresa una orden. El tiempo ubica el evento en relación con el ahora propio del momento de habla. Entonces vamos a tener 3 tiempos: el pretérito o pasado, el presente y el futuro. También podemos agregar el condicional. La persona expresa quién realiza la acción. Esta persona puede ser primera, segunda o tercera. Y por último tenemos el número, que indica si la acción es realizada por uno o más sujetos.
Este número se expresa como singular o plural. Todos estos accidentes se encuentran contemplados en el paradigma de la conjugación verbal regular. Ustedes dirán, ¿el qué? Ya verán que es muy sencillo, solamente hay que entenderlo. Imaginemos que existe una máquina de la conjugación verbal. Sería algo así. Por arriba entraría el verbo en infinitivo. En la máquina se le agregarían todos los accidentes de modo, tiempo, persona y número. Y por el otro lado saldría el producto final, que es el verbo conjugado. El paradigma de la conjugación verbal regular es esa máquina. Es un modelo de conjugación para todos los verbos regulares, es decir, aquellos que cuando son conjugados mantienen invariable su raíz y su desinencia es idéntica a la de su verbo modelo conjugado en el mismo modo, tiempo, persona y número. El paradigma de la conjugación verbal regular nos sirve para saber cuál es la conjugación correcta de los verbos. El paradigma se estructura de la siguiente manera. Sería bueno que si tienen a mano el paradigma lo siguieran con la vista. El paradigma tiene una estructura. En primer lugar, se divide en modos. Entonces tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Suelen aparecer en ese orden. El indicativo va a estar dividido en formas simples y formas compuestas. ¿Qué quiere decir esto? Los verbos que sean de forma simple van a estar compuestos por una sola palabra. Por ejemplo, corrió o corre. Y los verbos de forma compuesta van a estar compuestos por el verbo haber conjugado más un participio. Entonces podríamos poner de ejemplo, habíamos corrido. Entre las formas simples tenemos el tiempo presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro imperfecto y condicional simple. Y entre las formas compuestas, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito anterior, el futuro perfecto y el condicional compuesto. Dentro del subjuntivo también tenemos formas simples y compuestas. Entre las simples tenemos el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto, y entre las compuestas el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Por último, en el modo indicativo, el tiempo siempre va a ser el presente. Y va a haber una sola forma que va a ser simple y es el presente. Por ejemplo, anda o ve, dependiendo de la persona. O vayan también. Por último, tenemos las formas no personales regulares. Junto con los verbos conjugados existen también estas formas que también llamamos verboides. No es posible saber quién realiza las acciones que expresan los verboides ni en qué tiempo, pero son palabras auxiliares que usamos mucho en el habla. Por ejemplo, tenemos el infinitivo, que ya vimos que son los verbos modelos, amar, temer, partir. El infinitivo, todos los verbos terminados en ar, er, ir van a ser infinitivos. Luego tenemos el participio, son todos aquellos que terminan en ado e ido y suelen ser el verbo auxiliar de las formas compuestas de los verbos. Entonces tenemos amado, temido, partido. Y por último tenemos el gerundio. El gerundio son las palabras que terminan en ando y en endo. Por ejemplo, amando, temiendo, partiendo. Ya vamos a ver con más profundidad estas formas no personales. Por último, quiero agradecerles por el trabajo que están realizando y alentarlos a no desanimarse. Hasta la próxima clase.